Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Herrera, QA de Paradigma Digital. Muy buenos días, Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Maribel. Muy bien, por aquí andamos. Queríamos hablar contigo de sinergias entre Jira y Jenkins. Así a modo de introducción, contar que Jira es una herramienta de gestión de proyectos que es bastante famosa y está pensada para ayudar a los equipos a gestionar su trabajo. Jenkins, por otro lado, es un software de integración continua, es open source, está escrito en Java y hace la labor de inspector, ¿no? Revisa en detalle que todo esté correcto antes de que podamos subirlo a producción. Son, como he dicho, definiciones muy introductorias, muy por encima, así que me gustaría, Pablo, antes de que nos metamos de lleno en materia, si quieres hacer alguna corrección o algún aporte a la introducción que he hecho, por supuesto, y pues también que nos contases un poquito, nos metas en terreno de las releases de Jira, su posible uso y también que nos contaras qué es un pipeline de Jenkins y cómo lo podríamos utilizar. Perfecto, Maribel. Bueno, tu introducción ha sido perfecta, o sea que no hay nada que corregir. Bueno. Se nota que has hecho ahí tus deberes. He hecho investigación, sí. Conocía un poquito, pero he hecho ahí... Bueno. Me alegra, hombre. Un poco, si quieres empiezo por Jenkins, ¿no? Como bien has comentado, Jenkins al final nos permite automatizar procesos, ¿no? No en vano, antes de meterte a desarrollar cualquier pipeline, que ahora definimos un poquillo en qué consiste, hay que hacer una definición teórica de cuál va a ser tu proceso. Es decir, a nivel de desarrollo o del ciclo de vida del software, un proceso definimos las diferentes etapas por las que va a pasar tu producto antes de tu publicación. Es decir, vamos a poner un ejemplo, yo creo que es lo más práctico. Si tú tienes un producto desarrollado en Java, pues lo tendrás primero ubicado en un repositorio, es decir, en un gestor de código, ¿no? Puede ser un Bitbucket, puede ser GitLab, donde quieras. Entonces, tu primera etapa será descargarte el código. La siguiente etapa será la compilación de esta, ¿no? Para generar el artefacto. Si tienes a lo mejor algún conjunto de pruebas, que podrían ser pruebas unitarias, de integración, o pruebas en tu end, pues ejecutarías ese tipo de pruebas, quizás en diferentes etapas, pero a nivel global las ejecutarías, ¿no? Luego, pues pasarías por una etapa de generar el artefacto final, que si a lo mejor estás trabajando con temas de Docker, pues pasa por generar toda la imagen, incluyendo el artefacto, etcétera. Y por último sería el despliegue, en el que dependiendo en qué momento estás, si estás desarrollando, si es que ya has creado el tag, ¿no? Dentro de tu rama master y vas a publicarlo, pues será en un entorno o en otro, ¿no? Por lo tanto, cuando tú ya has definido de forma teórica ese proceso, un pipeline consiste en traducir o automatizar ese proceso teórico. Y no en vano, Jenkins te ayuda mucho en ello, porque Jenkins te proporciona lo que él denomina pipelines, que son tuberías, ¿no? De tal forma que a través de un lenguaje que es Groovy, te permite automatizar esas etapas, ¿vale? O esas actividades que has definido de forma teórica. Eso sería un pipeline. ¿Qué son las releases de Jira? Bueno, pues Jira, como bien has comentado, es un gestor de tareas. Entonces, ¿vale? Atlassian, en este caso, que es la empresa cuyo producto pertenece de Jira, pues lo que hace es, pues como tú trabajas sobre un producto que en principio vas a publicar al final del sprint, o mejor dicho, puede ser susceptible a publicarse al final del sprint, pues lo que haces es dar una versión. De esa forma, yo podría ayudarte a hacer un seguimiento sobre el conjunto de tareas que va a ir en esa versión. Y eso es una release, es decir, no en vano, en política de ramas siempre surge, ¿no? la nomenclatura de la rama de releases o release candidate, ¿no? Es decir, esa versión candidata a publicarse. Entonces, para asimilar o generar una sinergia, que más adelante hablaremos de ellas, sobre versiones, ramas, pues Jira aportó ese concepto de releases.
¿no? Releases, podríamos hablar de Jira, pero bueno, por hacer ahí una pincelada, te da múltiples posibilidades, ¿no? A la hora de usar releases. Por ejemplo, podríamos generar un dashboard en el que tienes las releases calendar. Y aquí Jira lo que te hace es, te muestra un calendario y te muestra las releases en qué fecha se van a publicar. Y si pinchas, te aparecerían todas las tareas o funcionalidades que se van a incorporar a esa release. Vale, seguimos. El título del podcast, Pablo, es Sinergias entre Jira y Jenkins. Cuéntanos un poco qué es una sinergia tecnológica, para los que no lo sepan, y a ello me incluyo, que lo estuve buscando y no me quedó claro, ¿eh? De verdad Vale, te lo digo. Yo te voy a ser sincero, Maribel. Lo de las sinergias tecnológicas es una invención mía, ¿vale? Efectivamente. Vale, es que no, buscaba. El término no existe como tal, ¿no? Pero bueno, vale. Como en algún momento necesitaba hacer referencia, ¿no?, al concepto, pues bueno, me sonaba bien sinergia tecnológica y pues ahí lo apliqué. Como vale. Soy yo, ¿no? Echado para adelante. Entonces, claro, ¿qué es una sinergia tecnológica? Al final, en un equipo existen sinergias, es decir, una sinergia al final es una cooperación, ¿vale? Podríamos llamarlo simbiosis, ¿no? Es decir, nos beneficiamos unos de otros de forma cooperativa, de tal forma que el producto final en el que estamos trabajando como equipo, ¿no?, salga como una única unidad, aunque de forma individual hagamos cosas diferentes, ¿no? En eso consiste la sinergia. Y no en vano, yo creo, en Paradigma trabajamos y se ve en el día a día que los equipos trabajan con esas sinergias. Bueno, pues hay gente de back, ¿no? Hay gente de front, está la gente de QA, están los Scrum Master, Product Owner, etcétera, ¿no? Siempre estamos hablando en metodologías ágiles, que es como trabajamos en Paradigma, ¿no? Entonces, esto hace que efectivamente de forma individual, pues la gente de back trabaja para desarrollo de temas de back, ¿no? Front para la parte de front, QA para la parte de calidad, el Scrum Master para la gestión del equipo, motivación, etcétera. Y el Product Owner, como su nombre indica, pues es el propietario del producto. Pero se apoyan entre todos, ¿no?, como equipo que son, para sacar un resultado final. Pues en tecnologías es lo mismo. ¿Qué sucede habitualmente? Como hay un boom de tecnologías increíble, de los últimos años, pues cada 6 meses salen nuevas herramientas, nuevas plataformas para hacer lo mismo, lo que nos puede pasar muy a menudo es que se generen satélites, es decir, herramientas que están ahí y que se usan de forma aislada, ¿vale? Pero que realmente podrían correlacionarse con otras herramientas, de tal forma que, aunque individualmente hacen cosas diferentes, el objetivo final es el mismo, es sacar un producto. Igual que el equipo, hacen cosas diferentes, pero el objetivo es común. Entonces, generar una sinergia tecnológica es ver cómo podrían comunicarse las diferentes herramientas que actualmente pueden ser satélites y transformarlas como si fueran un equipo, trabajando de forma conjunta para un resultado común. Vale. Nos queda entonces claro el término inventado, pero que bueno, tiene todo el sentido del mundo. Y seguro que a partir de ahora lo usamos más de uno, ¿eh? Vas creando tendencia, Pablo, Yo voy creando ahí la palabra y se les va quedando. Nadie se cuestiona si esa palabra realmente existe o no, pero bueno, el concepto lo entienden. Bueno, me parece bien. Pues después de esta introducción, si te parece, vamos a la parte más fuerte. Vamos a hablar de qué debemos implementar y cómo debemos implementarlo. Empezando por qué implementar. Vamos a empezar hablando de tickets y desarrollos. ¿Existe una correlación entre ellos, Pablo? Vale, es importante esta pregunta porque es lo que va a generar la sinergia tecnológica que hablábamos antes, ¿no? Es decir, primero tenemos que ver si existe una correlación, ¿vale? Si podemos generar una cooperación entre dos herramientas. En este caso estamos hablando de Jira y de Jenkins, pero las sinergias tecnológicas, como un poco enfoque a futuro o para futuros podcasts, ¿no?, pueden ser de muy diversas. Por ejemplo, Jenkins tiene una sinergia muy fuerte con Bitbucket o GitLab. Jira tiene una sinergia con SonarQube. SonarQube también tiene una sinergia con Jenkins. Entonces, al final podemos hacer toda una red, ¿no? En este caso, que estamos centrados en Jira con Jenkins, ¿vale?, sí tiene una correlación directa,
No en vano, cuando nosotros creamos una tarea en Jira, habitualmente, o la buena práctica, por lo menos es la que un poco proponemos siempre en Paradigma, es que, oye, a un ticket se le asigne una rama, es decir, un sitio donde tú vas a trabajar el código de esa tarea. ¿Vale? No en vano, Jira también tiene sinergias tecnológicas con Bitbucket o con GitLab, porque en definitiva, claro que tienen un punto en común, ¿no? Entonces, teniendo claro que al final un ticket tiene una correlación con un desarrollo funcional, ¿vale? Tenemos la otra relación que Jenkins trabaja con los desarrollos funcionales, ¿vale? Desde un nivel mucho más técnico. Entonces, ¿esto qué se busca en esta sinergia tecnológica? Con esta sinergia tecnológica, a una visión muy, muy global, se busca la trazabilidad aeronáutica. ¿Vale? Mi padre es que trabajó toda su vida como ingeniero aeronáutico ahí en Iberia. Entonces, él me hablaba de la trazabilidad aeronáutica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la trazabilidad aeronáutica? Pues él era capaz, se dedicaba a la calidad, a lo mejor por eso viene mi tema, ¿no? Dedicarme a la calidad. Sí, eso es herencia, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Entonces, él me hablaba que, claro, cuando hay algún fallo, ¿no? O, pues algún problema técnico de algún motor y el avión tiene que aterrizar, luego se tiene que ver que por qué ha sucedido, ¿no? Entonces, ellos en la aeronáutica son capaces de coger un tornillo y a partir del código saber quién lo ha construido, quién es el proveedor que lo ha vendido, cuántas unidades han comprado, dónde se han instalado, cuántas horas de vuelo lleva, quién lo había instalado, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que tiene la trazabilidad desde la parte más comercial, ¿no? Que sería la venta, la producción, hasta la parte más técnica, que es su instalación, en qué aviones, cuántas horas. Entonces, lo que se busca con Jira Jenkins es lo mismo, es unificar la parte más de negocio con la parte más técnica. ¿Por qué? Porque actualmente lo que sucede es el product owner pone un ticket de Jira y ya está. Se pierde la trazabilidad, ¿no? Llega en la parte más técnica y es como una caja negra. No se sabe bien qué sucede ahí con el ticket, si está publicado en algún entorno, si no está publicado, si ya se ha publicado en producción, si no. Y surgen las típicas problemáticas de, he probado pero no estaba, no, es que aún no lo he desplegado, yo pensaba que sí que estaba desplegado, no, es que esta funcionalidad, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo que se busca con esta sinergia. Vale. ¿Y qué diferencia habría entre versión de producto y de proyecto, Pablo? Seguimos con el concepto de trazabilidad aeronáutica. Como lo que estamos uniendo son dos mundos realmente, ¿no? El mundo de negocio y el mundo técnico, lógicamente son lenguajes diferentes. Entonces se tiene que buscar una similitud o un lenguaje común. Entonces, digamos que la bundle version, que sería la versión de producto, ¿vale? Que técnicamente se denomina bundle version, es la versión que se trabaja a nivel de negocio. Porque yo como product owner o stakeholder, yo no debo de conocer cuántos proyectos compone mi producto, ¿no? Igual que nosotros no conocemos cuántos proyectos compone WhatsApp y cuántas cosas se tienen que desplegar para que el WhatsApp envíe mensajes de forma correcta. Entonces, nosotros lo que vemos cuando vemos la versión de WhatsApp es la versión de producto, lo que realmente las funcionalidades que has añadido a ese producto, ¿vale? Pero lógicamente, internamente o técnicamente, todos los proyectos que se han tenido que desplegar o aplicaciones que se han tenido que desplegar para dar la funcionalidad global al producto de WhatsApp son versiones del proyecto. Un ejemplo, tú puedes tener, por seguir el mismo ejemplo, ¿no? Con WhatsApp, tú puedes tener la versión de tu producto de WhatsApp 1.2.0, ¿vale? En el que efectivamente vas a incluir 3 funcionalidades, ¿vale? Pero estas 3, implementarlas impacta en 6 proyectos, ¿vale? Y cada proyecto, lógicamente, tendrá su versión de desarrollo. De esta forma, tenemos una correlación transparente a través, en este caso, de Jira, ya lo veremos. Y es, oye, yo miro la versión de mi release de Jira o mi bundle version y ahí podré ver todo lo que conlleva incluir esas 3 funcionalidades a nivel técnico, cómo se desglosa en las diferentes tickets técnicos que corresponden cada uno de estos tickets a una rama.
No sé si a lo mejor se ha quedado claro o es un concepto un poco complicadete, ¿eh? Sí, a mí... Bueno, Te has quedado también es en que yo... silencio, por eso he ¿No? preguntado, ¿vale? Se me nota, ¿no? Cuando no controlo. Sí, no, es verdad que de Jira Jenkins y todo eso que nos estás contando, yo es verdad que no, pues como decía, no controlo y bueno, me cuesta, ¿no? Pero lo has explicado perfecto, pero sí que es verdad que estoy aprendiendo mucho, también te lo digo, pero bueno, también contarlo por aquí sin el apoyo de presentaciones y tal es también todo un reto, ¿no? Contarlo Sí. en este formato. Entonces, bueno, pero se ha entendido, ¿eh? Me he quedado callada, pues bueno, porque asimilo también lo que estás contando Perfecto, y me alegra. porque en este tema, como te digo, no soy muy experta, ni mucho menos, vamos. Sí quería hablar ahora contigo, este es un tema que sí que nos ha salido en más episodios, que bueno, realmente cuando decidimos utilizar código que no es nuestro, ¿no? Pues por ejemplo una librería, pues bueno, al final tenemos que estar al día pues de las últimas versiones que vayan sacando pues para comprobar que el trabajo no se mantiene correcto, ¿no? Ahí entra en juego la versión semántica. Cuéntanos por qué es importante. Una versión, ¿no? En definitiva, es un conjunto de patrones que te ayuda a identificar lo que estás haciendo, ¿vale? Es decir, una versión no tiene que ser numérica. Puede ser, no sé, pues la fecha y la hora. Puede ser una enumeración consecutiva. Puede ser un nombre propio, lo que sea, ¿vale? O sea que la versión es solo una nomenclatura que tú estipulas junto con el equipo y la sigues, ¿vale? Entonces, dentro de eso, que podría ser cualquier cosa, ¿por qué la versión semántica? Que la versión semántica se compone de X, Y y Z. A veces también de una W si quieres llevar una correlación del número de iteraciones que se publica. Pero bueno, no entremos ahí. La versión semántica es X, Y y Z, ¿no? Como resumen. Entonces, ¿por qué se hace o por qué se usa o por qué se escucha tanto el tema de versión semántica? Bueno, no es un tema de que pueda ser más bonito o menos bonito o que se pueda entender mejor que incluye un incremento de un dígito u otro, porque como bien digo, eso se podría hacer con cualquier otra nomenclatura. Sino la versión semántica lo que te aporta es un semilenguaje. Y esto ayuda a la automatización. Es decir, cuando tú trabajas donde el dígito X es para cambios mayores, ¿vale? Es decir, por ejemplo, cambios en seguridad o cambios en todo el diseño, pues modificaría el dígito X, ¿no? Luego, el Y sería para cambios menores, es decir, básicamente se incrementa por cada iteración del sprint, ¿vale? Y el Z, pues habitualmente se hacen para los hotfix, ¿ok? Esto a ¿Vale? veces varía un poco cómo se trabaja, pero bueno, un poco sería la visión más global o común, ¿vale? Entonces, esto lo que te permite es, una vez definido ese semilenguaje de cómo incrementar cada dígito, puedes automatizarlo y puedes hacer que ese incremento de versión y control de versiones y compatibilidades, que tú lo comentabas, ¿no? Por ejemplo, con librerías de terceros, pueda ser automatizable. Por eso se utilizan las versiones semánticas, porque te ayuda o te podría permitir automatizar toda la gestión de versión y daros cuenta que ahora que está muy de moda, ¿no? Los microservicios, ¿no? La Sí. fragmentación de monolitos, claro, es todo un mundo, porque en definitiva cada microservicio va a tener una versión de, ¿vale? Y en conjunto, por volver un poco a insistir en bundle version, a ver si lo intentamos aclarar, en conjunto vas a tener la versión de tu producto. Por lo tanto, tú cuando vas a desplegar un producto, tienes que desplegar, te pongo el caso, 21 versiones de microservicios, porque tienes 21 microservicios, cada uno con su versión. Y tienes que asegurarte que todas esas versiones de microservicios son retrocompatibles con ellas. Entonces, la tarea o las combinaciones que se pueden dar son muy variadas. Con la versión semántica gestionas, acotas todas esas variaciones y no solo las acotas, sino que te permite automatizarlas. De tal forma que te puedes asegurar que, uno,
cuando tú publiques la bundle version, publicas todas las versiones, ¿no?, de los proyectos que son necesarios. Y 2, que esas versiones son retrocompatibles, es decir, que funcionan con versiones anteriores o más antiguas. Todo esto que nos has contado, Pablo, pues ahora, claro, tenemos que ver cómo implementarlo. Como decía antes, sin tener un apoyo de una presentación, bueno, es una parte complicada, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar. Cuéntanos un poco cómo podríamos instalar y configurar el plugin de Jira para Jenkins. Vale. El plugin como tal se llama Jira Pipeline Steps, ¿vale? Sería el plugin en el que vamos a trabajar, ¿no? Vale. Este plugin, ¿vale?, lo que nos permite es poder comunicarnos a Jira, es decir, tener o generar esa sinergia tecnológica que hablábamos entre Jenkins y Jira, ¿vale? ¿Por qué esta sinergia? Que a lo mejor es algo que algunos oyentes se pueden estar cuestionando ahora, en plan, pero ¿por qué Jira y Jenkins? Vale. Como hemos hablado, cuando tú implementas ese proceso teórico, ¿no?, a través de un pipeline de Jenkins, a través de Groovy, lo que estás haciendo es generar un embudo, ¿no? Estás consiguiendo que todos los proyectos vayan por el mismo camino. Por lo tanto, tienes un control de lo que se está haciendo o no a nivel técnico. Como ya tienes ese control a nivel técnico, si tú puedes generar una comunicación por la parte de negocio, que sería Jira, lo que estás generando en ese momento es la trazabilidad aeronáutica de la que hablábamos, ¿vale? Y estás haciendo una correlación también entre mi bundle version o versión de producto que tenemos definida en las releases de Jira, que ahora lo hablaremos, ¿vale? Y por otro lado, tengo mis versiones de proyecto que tengo definidas y controladas a través de Jenkins. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya estamos teniendo la correlación o la sinergia entre ambas tecnologías, ¿vale? Por eso, esa correlación y por eso se utiliza el plugin. ¿Qué nos permite este plugin? Pues, como bien he dicho, como en el pipeline trabajamos con Groovy, el plugin nos proporciona un conjunto de funcionalidades adicionales con las que podemos interactuar directamente con Jira, ¿vale? ¿Qué tipo de funcionalidad nos permite? Pues, por ejemplo, nos permite crear tickets en Jira, modificar su estado, es decir, pasar de in progress a blocked o a done o a to do, al estado que quieras. Te permite poner comentarios, te permite adjuntar archivos, te permite eliminar tickets. Es decir, te permite básicamente lo que permite la API de Jira, ¿vale? Básicamente te permite todo ese conjunto de funcionalidades y alguna más. ¿Y cómo sería la lógica de implementación? Vale, en ese sentido vamos a intentar, como bien dices tú, como una presentación, hacerlo, ¿no?, lo más esquemático posible. Es difícil, vale. Venga. En primer lugar, es necesaria la configuración, ¿vale? Tú cuando instalas el pipeline mejor dicho, el plugin de Jira Pipeline en Jenkins, lo primero es necesario la configuración. Es decir, decirle básicamente, oye, cuál es tu Jira, dónde está ubicado, la URL y un usuario y un password. Creo que, si no me equivoco, en la última actualización ya te permite un token, ¿vale? Curiosidad, que esto es la típica curiosidad que si no te vuelve loco, cuando te logas a través de Jira, a través de la cuenta de Gmail, ¿vale? Porque hay una opción que es logarte en Jira a través de usuario password o directamente con tu cuenta de Gmail, ¿no? Esto normalmente sucede cuando las empresas tienen el EDAP, está registrado a través del EDAP, entonces, bueno, utilizan las autentificaciones, etc. Si es así, el plugin de Jira no va a poder conectarse, ¿vale? Tienes que entrar en Jira y reiniciar tu password, ¿vale? Y en ese momento ya te podrás conectar. Lo digo porque esto es la típica curiosidad que te vuelves loco hasta que no te lo dicen, ¿vale? Pero bueno, sí, si no lo sabes te tiras ahí. Eso es, te tiras días, vamos, a mí me ha pasado. Entonces, fuera de esa curiosidad, una vez que tú configuras, ¿vale?, lo que haces es irte primero a ese diccionario, ¿no?, de steps que te proporciona este plugin,
de Jira, ¿vale? Para ver pues, los diferentes steps. Como os digo, normalmente la nomenclatura no es compleja. La mayoría de todos los steps es un poco la sentencia JQL, ¿vale? Que sería la sentencia de query con las que trabaja Jira, ¿vale? Es decir, las sentencias JQL son las sentencias que normalmente cuando entramos a Jira y le damos a hacer una búsqueda, esa es una sentencia JQL, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace los steps de Jira, ¿no? De este plugin de Jenkins, es que te coge esa sentencia JQL y te la lanza a Jira para poder retornar en formato JSON todo el contenido, ¿vale? Entonces, todos los steps, la mayoría de ellos funcionan así, ¿vale? Entonces, no voy a hacer más hincapié. Yo siempre recomiendo ahí, pues, un poco juguetear con ellos, ¿no? Para ver un poco cómo funcionan. Pero en grandes rasgos, todos funcionan de la misma forma, ¿vale? La mayoría es lanzas una sentencia JQL y te devuelve en formato JSON el resultado. Si, por ejemplo, quieres crear un ticket, ¿vale? Pues básicamente tienes que enviar en formato JSON las características que requiere de ese ticket, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí varía mucho dependiendo de la configuración de campos que tenga cada Jira. Es decir, hay campos, hay Jiras donde están configurados donde descripción, prioridad son obligatorios. Entonces, tú en tus sentencias vas a tener que poner esos campos sí o sí. ¿Vale? Hay otras configuraciones de Jira donde no es así. Entonces, bueno, pues va a tener que variar. Si quieres campos personalizados, lo mismo. Los campos personalizados en Jira, que normalmente van por un código, ¿vale? Pues vas a tener que tener ciertos permisos para conocer el código de ese campo y poder detallarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues no, tampoco me quiero alargar o profundizar porque entonces no sería, yo creo que además demasiado exhaustivo, ¿no? Y largo, pero un poco comentar esas pequeñas matices a la hora de trabajar con ello, ¿no? ¿Cuál sería la lógica que se llevaría a cabo? ¿Vale? Es decir, o mejor dicho, ¿qué podríamos hacer con este plugin, ¿no? ¿Cuál es el potencial? Bueno, pues si queréis, yo creo que lo mejor es poneros diferentes ejemplos para que se vean diferentes posibilidades. Vale. Un ejemplo. Si lo que nosotros queremos, no nos olvidemos que lo que estamos intentando buscar es la trazabilidad de aeronáutica, ¿no? Es decir, unir esos dos mundos del negocio y de la parte más técnica. Entonces, una posibilidad sería, por ejemplo, indicar que Jenkins indicara en los comentarios del mismo ticket, en qué entorno está desplegado, por ejemplo, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues como tú sabes, tú tienes el ticket de Jira que está asociado a la rama, ¿vale? Porque eso lo hemos hablado, que es otra sinergia, ¿vale? Pues bueno, pues entonces tú lo que haces es que cada vez que el pipeline se descarga el código, miras cuál es el ticket de esa rama y lo que hace Jenkins es coger el ticket y una vez que haya desplegado y todo, coge el conjunto de tickets de ramas que haya compilado o desplegado y se va a Jira y notifica que esos tickets están en el entorno X, Y o Z, ¿vale? ¿Qué otra posibilidad? Fijaos, esto tiene un gran potencial y bueno, si queréis luego hablamos de beneficios, pero uno de ellos es que eliminamos el error humano. ¿Cuántas veces, yo el primero, te equivocas y piensas y le dices al productor, no, esto ya está desplegado en el entorno de preproducción y te das cuenta que no, ¿vale? Pues de esta forma, el Product Owner podría ver todos los tickets en qué entorno está desplegado realmente, porque no olvidemos que el pipeline de Jenkins es el que se encarga de publicar. Por lo tanto, mejor que él no lo puede saber, ¿vale? Entonces, fijaos qué gran beneficio, ¿no? Al final estamos humanizando, entre comillas, ¿no? Humanizando a las herramientas y haciendo que sean un miembro más del equipo y que se comunique con nosotros, ¿vale? Esto, os digo, puede ser tanto, lo puedes poner en los tickets de Jira, pero también puedes generar una sinergia, por ejemplo, con Slack o Gmail o Skype y que Jenkins notifique a Slack o a cualquier canal comunicativo que se ha publicado en el entorno X tantos tickets de Jira, por ejemplo.
Fijaos que vamos uniendo, ¿no? Y vamos generando sinergias entre ellos, ¿no? Otra posibilidad, pues podemos hacer que cuando se publique en producción, los tickets automáticamente pasen al estado de done. Imaginaos que en nuestro flujo de Jira pasamos del estado, me lo estoy inventando, in progress a done cuando está puesto en producción. Bueno, pues ¿cuántas veces se nos olvida a nosotros pasar ese ticket? ¿No? Y el productor, el Scrum Master, se cabrea diciendo, chicos, por favor, mover los tickets. Bueno, pues lo podría hacer Jenkins y de esa forma asegurarnos que efectivamente ese ticket, si se ha movido a done, es porque Jenkins ha verificado que en ese repositorio ese ticket se ha codificado, que se ha llevado al tag de master y que se ha puesto en producción. Daros cuenta que si no hacemos eso, en todas esas etapas podría haber una equivocación humana, perfectamente. Si es que somos heurísticos, entonces perfectamente podemos cometer errores. Entonces, fijaos cómo limitamos, ¿no? Y cómo generamos, sobre todo, datos. Aquí no vamos a hablar, pero es que los datos, después, si lo vuelcas en una base de datos de conocimiento y lo explotas con un Grafana, que es lo más sencillo, estás generando información. Y la información es poder, puedes tomar decisiones, puedes ver cuánto tiempo tardas en publicar algo, cuánto se tarda, etcétera, ¿no? Pero bueno, perdona Maribel, que a mí estas cosas me emocionan y empiezo a soñar, ¿no? Pero me centro un poquito. Vuelvo al otro ejemplo que podríamos hacer. Otro ejemplo que podríamos hacer es cada vez, mira, esto se hizo en una empresa, ¿vale? Esto sí que lo implementé en una empresa. Nosotros queríamos que de in progress, ¿vale? A review, que era que lo revisara los stakeholders, fuera cuando el merge request, que es la solicitud de la mezcla de código, estuviera en la rama develop, ¿vale? Porque nosotros, la política de despliegues que teníamos es que cuando algo se mezclara en la rama develop, se desplegaba en el entorno de test para que los stakeholders lo pudieran probar. Esa era nuestra política. Perfecto. Vale, pues entonces lo que se hizo fue, cada vez que solicitas un merge request, GitLab atacaba a Jenkins, se ponía a hacer todo su pipeline y uno de los pasos finales es, cuando yo he hecho todo y he desplegado hasta en develop, cogía los tickets de Jira y se lo notificaba por correo a los stakeholders, indicando que ya podían probar las siguientes funcionalidades. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, daros cuenta que lo que estamos consiguiendo ahí es, entre comillas, ¿no? A muy grandes rasgos, humanizar, ¿no? O generar como si esa sinergia fuera un miembro más del equipo. Es como si contratáramos a alguien, ¿no? Que gestionara el validar las funcionalidades que se están desplegando. Bueno, no en vano, a ese perfil se llama Release Manager. Uh-huh. Existe. Y se llaman Release Manager y es la persona que se encarga de verificar, entre otras cosas, o su rol, mejor dicho, que lo puede tener, una persona puede tener varios roles, ¿no? El verificar de, oye, los merge requests que van para tal versión están incluidos. ¿Vale? Seguimos, si quieres, hablando de beneficios. Da gusto cómo lo cuentas, Pablo, porque es que se te ve tan emocionado, con tanta pasión y que te gusta de verdad. A mí me encanta, es que además porque yo soy muy soñador, Maribel, yo te soy sincero, yo soy muy soñador, ¿no? Y a mí me encanta soñar muchísimo, porque después no haces el top, ¿no? Te quedas a la mitad, claro. Pero lo que haces a la mitad es grandioso, ¿no? Sale algo súper bonito. Me da cosa cortarte por eso, ¿eh? O sea, vamos, explícate lo que quieras porque da gusto de verdad escucharte, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Muchas gracias. Quería seguir hablando contigo de beneficios, que nos cuentes un poquito, pues, trazabilidad, retrocompatibilidad. Uh-huh. Yo creo que, bueno, con esa emoción yo creo que efectivamente ya he comentado algún beneficio, ¿no? Sí. Sobre todo en temas de trazabilidad. ¿Vale? De generar ese contexto o ese hilo argumental entre las versiones de proyecto, que son las versiones que se trabajan a nivel técnico, y la versión de producto, ¿no? Pero también, si vamos unificando, porque aquí daros cuenta que al final vamos metiendo, ¿no? Más piezas, ¿no? Al rompecabezas hasta conseguir el puzzle entero, ¿no? Que es lo maravilloso, a mí me encanta de la calidad de QA, que es eso, ¿no? Que necesitas la ayuda de todo el mundo, ¿no? Tú no puedes hacerlo solo, sino la cooperación es lo que consigue la grandiosidad de cualquier producto, ¿no? Entonces, en este caso,
podríamos hacer la gestión de la retrocompatibilidad. Y esto viene al caso de la versión semántica, ¿vale? Como bien hemos dicho, trabajamos, supongamos, con la versión semántica. Esto nos ayuda a poder automatizar, es decir, el mismo Jenkins podría tener, o mejor dicho, le hubiéramos podido escribir la lógica de qué hacer para incrementar cada dígito. Es decir, oye, pues en este caso incrementas este tipo de dígito, en este caso incrementas este tipo de dígito. Vale. Si esto yo lo llevo a un fichero YAML, ¿vale? Y utilizo un Helm, un Charm o lo que sea para los despliegues, pues fíjate que lo que estoy consiguiendo es que Jenkins, como embudo que es y que gestiona toda la parte técnica, va escribiendo la retrocompatibilidad respecto a las versiones. Es decir, oye, cuidado, este microservicio ha publicado esta nueva versión y además la ha desplegado en tal artefacto. Ahora, este microservicio, mira, mantiene esta versión. ¿Eso qué significa? Pues oye, a la hora que yo vaya a desplegar, tenemos un fichero de la retrocompatibilidad, es decir, qué versiones se han incrementado y qué versiones no se han incrementado. Y si eso lo juegas con un Helm o con tus Kubernetes o con... ¿cómo se llama esta herramienta que ahora no me sale? Bueno, me saldrá. Con herramientas para los despliegues, ¿no? Que Jenkins no es una herramienta como tal para desplegar, se utilizan otras herramientas, pues nos va a permitir poder desplegar de forma automática todo ese conjunto de proyectos que en global hacen un producto, ¿vale? Asegurándonos la retrocompatibilidad, que eso es algo que ha salido como un hándicap, sobre todo con el mundo de los microservicios, ¿vale? Y que en muchos casos pues ha habido una gran dificultad para ello. Bueno, Pablo, y ya para terminar, háblanos un poco de posibles mejoras de todo esto que nos has contado. Vale. Bueno, como posibles mejoras puede haber muchos y además esta pregunta, Maribel, es muy peligrosa porque me permite soñar. Entonces podríamos estar aquí horas. Hacemos otro podcast, ¿eh? Sí, sí. Soñando con Pablo, ¿no? Pero bueno, de posibles mejoras, pero bueno, podemos hacer soñando con Pablo también. Me voy a apuntar las dos. Eso también, ¿eh? No, pero bueno, me voy a intentar contener. No, vale. El primer caso es en relación con los microservicios, ¿no? Por seguir este tema. Claro, hablamos siempre de microservicios porque, bueno, pues normalmente pues surgen muchos, ¿no? Puedes tener 10, 21, los que quieras, ¿no? Pero al final un producto no se compone solo de microservicios, ¿eh? Se compone de versiones de base de datos, porque aquí no lo hemos hablado, ¿no? Pero claro, las bases de datos, los esquemas de las bases de datos también se versionan, ¿vale? Podemos tener todas las versiones, claro, de la parte de front, de las APIs, de lo que os podáis imaginar que entra dentro de una arquitectura de software, ¿vale? Versiones de terceros, por ejemplo, podríamos tener también, ¿vale? Y todo eso compone la versión del producto, lo que llamábamos las releases de Jira, ¿vale? Que en las releases de Jira se reflejaría la versión del producto, ¿vale? No nos olvidemos. Y que en cada ticket tendría que estar reflejado la versión del proyecto. Por ejemplo, una posible mejora sería que Jenkins fuera el que escribiera en el ticket la versión del proyecto. Por ejemplo, esto sería muy chulo, porque así eliminas la posibilidad del error humano de, pero ¿cuánto era? No, tú dijiste, no es la versión. Pues mira, se ocupa Jenkins y perfecto. No en vano, además, como posible mejora, en Jira te permite crear campos personalizados. O sea que yo he creado campos en Jira solo para Jenkins. Es decir, era Jenkins quien escribía únicamente en esos campos. Por ejemplo, yo creé campos para el entorno, para un campo que era entorno y otro campo que era versión de proyecto. ¿Vale? O sea que, es decir, en ese sentido hay muchas posibilidades. Pero bueno, sí, que te he prometido que me iba a controlar. Entonces, a nivel de producto, si tú tienes que en la release de Jira tienes tantos tickets, por ejemplo, 15, ¿vale? Jenkins sería capaz de, perfecto, ¿qué tengo que publicar ahora? Tengo que hacer una publicación en producción, ¿no? O en el entorno productivo de la versión 1.5.0 de producto, ¿no? Porque hemos ido trabajando durante todo el sprint en una versión de producto, la 1.5.0, supongamos. Perfecto, pues entonces, en vez de estar todos con los pelos de punta de saber qué versiones de proyecto corresponden a esa versión de producto, de la 1.5.0,
lo que podríamos hacer es, oye, le digo a Jenkins que publique la versión del producto 1.5.0. ¿Y esto qué haría? Se va a la release de Jira, mira todos los tickets, recoge todos los tickets, mira las versiones de proyecto que corresponde a cada ticket, valida con cada repositorio de cada proyecto si se ha creado ese tag con esa versión, y si es así, empieza a generar el artefacto y a desplegarlo cada tag que ha identificado, de tal forma que al final tienes el producto desplegado y absolutamente retrocompatible, porque Jenkins ha verificado que esos tickets que tú a nivel negocio dijiste que tenían que entrar están ubicados en cada repositorio y él se ha encargado de recopilarlos y desplegarlos. Fijaos, es decir, la casuística que se da, que seguro que muchos de nuestros oyentes lo escucharán y dirán, esto es una comedura de cabeza increíble cuando lo tienes que hacer manualmente, ¿no? O empezar a hablar con todo el equipo para ver qué despliegas o no. Qué tranquilidad da. Además, no en vano, en el otro podcast, ¿no? Hablábamos, Maribel, de que la calidad definíamos muchas veces que era dormir tranquilos la noche antes del despliegue. Pues esto es un buen ejemplo, ¿no? Oye, si me lo hace Jenkins, que tiene una trazabilidad junto con Jira, junto con GitLab, oye, pues eso da tranquilidad, ¿no? Me ayuda a dormir tranquilo esa noche. ¿Qué otra posibilidad tenemos? Famoso changelog de Git. El changelog, como su nombre indica, es un fichero de log donde se va indicando todos los cambios que va habiendo, ¿vale? A nivel de codificación. Pues bueno, normalmente estos changelogs se hacen manualmente. El desarrollador va indicando en el ficherito el ticket que ha ido desarrollando y los posibles cambios. Bueno, pues como Jenkins realmente está descargándose el proyecto constantemente, está recopilando los tickets y encima está viendo los cambios que estás haciendo, pues Jenkins perfectamente podría encargarse de generar el changelog y de ir poniendo, oye, este ticket está en este estado y se ha desarrollado esto. Este ticket, X y esto. Y no solo eso, sino cuando ya publicaras tu versión de producto, coger ese changelog y decir, pues realmente lo que se ha publicado es ese conjunto de tickets. Porque esto es lo que he identificado que está en el tag que he detallado. ¿Vale? Entonces, daros cuenta que al final estamos haciendo esto. Bueno, un poco la arquitectura puede variar, es decir, estamos centralizando la información en Jenkins. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta a mí un poco centralizar la información en Jenkins? Porque en definitiva, como he comentado al principio, es el flujo, ¿no? Es la tubería por donde pasa todo. Entonces, tiene un poco de sentido, para mí por lo menos, en mi opinión, ¿no? Que se conecten las diferentes tecnologías a Jenkins, ¿no? Y que sea él el que vaya recopilando. Pero bueno, sé, porque he hecho algún penito, de hacerlo al revés, que por ejemplo sea Jira quien aglutene toda la información, ¿vale? Y es posible y viable. Tiene sus pequeñas limitaciones porque lógicamente Jira no es para eso, pero bueno, ahí está, ¿no? Y si ya me permites, Maribel, soñar un pelín más, y ya aquí ya paro, os lo prometo. Claro, daros cuenta que si nosotros tenemos toda la gestión del producto, de los tickets que van, en qué entornos, en qué versiones se han desplegado, todo, es que hasta tenemos las métricas. No hemos hablado de SonarQube porque, bueno, no era el caso, ¿no?, del podcast, pero es que en SonarQube podrías meterlo también ahí. Es decir, si consigues eso, lo que puedes hacer es volcar o encapsular toda la información que contiene, mejor dicho, todos los datos que contiene Jenkins, lo encapsulas, lo guardas en una base de datos de conocimiento, como podría ser InfluxDB, ¿vale? Y con todo eso lo podrías explotar con un Grafana. ¿Y qué estás dando como resultado? Podrías tener, por ejemplo, los tiempos de publicación de toda tu cartera de productos de una empresa, ¿vale? Podrías tener información sobre, a nivel del producto, sobre qué tickets están afectados a qué producto, en qué estado está y cuánto tiempo va a tardar en publicarse, ¿vale? Y así muchos diferentes tipos de información que puedes explotar. O sea que al final, yo un poco como resumen, estas sinergias no solo sirven para facilitar el trabajo del equipo, para dar seguridad a la calidad del producto, sino también te sirve para aglutinar o reunir todos los datos en un solo sitio. Y si tú quieres, poder explotarlos a futuro. Pues muchas gracias, Pablo. Me he apuntado varios temas para
grabar próximos episodios si quieres. Perfecto, encantado, Maribel, ya lo sabes. Porque sí que es verdad que a ver, es un tema muy extenso y bueno, pues sí que yo creo que merece la pena hacer unas segundas partes, ¿no? O cosas que se han quedado un poquillo por encima, pues entrar más en detalle. Como digo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por contarnos tu experiencia, ya vemos, muy extensa, ¿no? con Jira y con Jenkins. Y bueno, gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.